¿Qué nos iba a decir que para animar octubre pues tendríamos una comedia antifascista? ¿Qué hacemos con los cocineros? ¿Cómo que qué hacemos? No hay cocineros, están en la cárcel. ¿En la cárcel por qué? Porque son de izquierdas. Pues llame a unos de derechas. Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. No me joda, Genaro, eso, todos. los buenos sí. Como no traiga alguno de Burgos o Valladolid, Reclutaré cocineros de los cuarteles, siempre tengo que hacerlo yo todo. y les va a dar una cena de rancho a los generales en el Palace, en mi comedor. Antes prefiero que me pegue usted un tiro. No me lo diga dos veces, ¿eh? Se estrena La Cena, película que dirige Manuel Gómez Pereira y que, como escuchábamos, protagonizan Mario Casas y Alberto San Juan. Alberto San Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. ¿Sigue habiendo cocineros solo de izquierdas o ya ha cambiado la cosa un supongo poco? que habrá buenos cocineros de todas las ideologías, incluso sin ideología. Que eso es más peligroso, casi, ¿no? Bueno, la última vez que estuviste por aquí, pues viniste con Cristóbal Valenciaga, bueno, haciendo de Sí. Cristóbal Valenciaga, y contaste que habías aprendido a coser, habías aprendido euskera. ¿Conté eso? Dijiste- Qué mentiroso. Dijiste eso y yo te dije que había colado que mi madre era modista y se lo había Joder, creído. No, aprendí a favorecer que pareciese que cosía. Pero vamos, casi todo lo hacía la magia del cine. Lo que sí, el euskera, que además los directores te elogiaron mucho. Eso sí, El fíjate. francés. El francés no creo que me elogiaran tanto los franceses. Pero el euskera, por lo que me han comentado por allí, sí. Y ahora haces de este metre del chef. ¿Cómo has aprendido a ser metre o has aprendido a hacer algo de metre? En realidad, claro, una cosa parece ser que es el maître y otra es el chef. O sea, el maître no cocina. No cocina, yo no soy el cocinero, yo soy el que organizo la sala, más bien. Y digamos que, bueno, el encargado, un poco. Y de hecho, cuando empieza la película, 15 días después de abril del 39, 15 días después de la victoria con V mayúscula, el Palace está convertido en hospital de guerra en esta película. No sé si fue así en realidad, si llegó a ser hospital de guerra. El caso es que aquí sí. Y han quedado del hotel el maître y una camarera allí cuidando el lugar. Entonces, cuando llega un teniente del ejército franquista diciendo que hay que conseguir que esa noche, o sea, preparar una cena para Franco y sus generales allí. Y el maître, pues es digamos, entre los dos. Uno organiza por parte de los comensales y otro por parte del hotel. Pero tú que eres actor concienzudo, no sé si has tenido tiempo en este caso de hablar con un maître, ver alguno, fijarte en algo. Tuvimos la colaboración y la asesoría de un chef, y desgraciadamente no me acuerdo ahora el nombre del restaurante muy rico. Lo voy a preguntar porque ya que lo hemos mencionado, decir cuál es. Me parece bien. Pero sí, y que ayudó. A ver, yo no tenía que servir platos ni preparar nada, pero hay un grupo de actores que hacen de los cocineros y ellos recibieron una asesoría para cortar, pelar, emplatar, etcétera, y los camareros también, para poner el mantel, para poner los cubiertos, todo eso, que Luego, tiene tantas normas. Luego, la película se basa en La Cena de los Generales de José Luis Alonso de los Santos. No sé si conocías la obra antes de participar. Y luego tu personaje, que esto es curioso, empieza siendo de derechas, o al menos apolítico, que decías tú antes. Que claro, esto es cuando se dice apolítico, pues ya se sabe en qué lado se coloca, y después acaba iniciándose en esta lucha antifascista del resto de comensales. Bueno, a mí me gusta mucho de él que es un hombre que, curiosamente, como ocurría en la serie Valenciaga, pretende ser neutral, pretende que no le salpique la situación histórica y social en la que vive. Esto no es posible. Sobre todo dependiendo de lo extremo de la situación. O sea, el otro día me decepcionó tanto cuando Woody Allen dijo que no podía opinar sobre Gaza. Le tendré que haber dicho, y sobre el Holocausto tampoco tiene opinión usted. En fin. Pero sí, él es un hombre que reivindica su neutralidad y no quiere meterse en ningún lío. Es un señor, yo no diría tanto como derechas, pero sí un señor conservador,
amante del orden y monárquico. Que hay un diálogo en la película que le dicen, Genaro, que soy yo el maître, es de derecha. Dicen, no es de derecha, es monárquico. Y dice, pues eso, de derechas. Pero bueno, sobre eso se pueden hacer interpretaciones. Es mucho, claro, me da la sensación de que, desgraciadamente, uno de los logros del franquismo es hacer que eso de tu personaje fuera el español medio, lo que todo el mundo tenía que ser. Bueno, Franco, su famosa y sarcástica frase, haga como yo y no se meta en política. Pero me da la sensación que no es algo solo de Franco. O sea, la transición era un momento... Estamos metiéndonos en otros arenales, pero bueno. Sabíamos que podía pasar. O sea, desde finales de los 50, progresivamente y cada vez más, hasta finales de los 70, principios de los 80... una parte muy grande de la sociedad española estaba muy politizada, y muy politizada en un sentido emancipatorio y democrático, ideal. Yo creo que cuando un partido con siglas de izquierdas, que fue el PSOE, recupera, o sea, asume la responsabilidad histórica de que vuelva a gobernar la izquierda en una democracia después de 40 años de dictadura, tenía que haber sostenido, alimentado y favorecido una sociedad participativa, politizada, consciente, porque politizado no quiere decir partidista, quiere decir que estás implicado en cómo se organiza la convivencia y el acceso a los recursos de todos. Pero el PSOE favoreció otra cultura, la cultura del individualismo y del enriquecimiento personal. O sea, la misma cultura, en definitiva, que favorecía Margaret Thatcher. Primero el individuo, después la sociedad. Entonces, bueno, pues esto fue una pena. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Yo creo que estás con que vuelves al teatro. No, me encanta los personajes como el Metre o lo que fuera en el Hotel Ruanda o en Sostiene Pereira, los personajes que en principio no. O sea, Genaro no tiene el más mínimo intención de rebeldía, ni de disidencia, ni de nada. Todo lo contrario. Él es de no te signifiques, no te metas en política. Era por eso. Sí. Franco neutralizó a base de asesinar masivamente la sociedad más participativa, consciente, democrática, etcétera. Pero Felipe González no la animó precisamente. No mató a nadie. Es que me habían aparecido los GAL mientras estaba diciendo eso. Pero bueno, sus políticas no fueron de exterminio como las de Franco, y evidentemente esto es una comparación, uno es un dictador y el otro es un demócrata a su manera, a mi entender poco democrático, y que podía haber tenido intención de profundizar más la democracia. Pero sí, en general todas las gentes autoritarias en su interior favorecen que tú déjate que ya gobernamos nosotros, tú a lo tuyo, tú gana dinero, que en este país se puede ser rico. Y Genaro está en eso. Yo, a lo mío, yo respeto el orden establecido, sea cual sea el que toque. A mí me gustaría la monarquía, pero que toque una dictadura, pues ya está. No me quiero meter nada. Y se ve arrastrado por las circunstancias, que lo ponen en otro lugar. Lo cual está muy bien. De hecho, la evolución de tu personaje, sin hacer spoilers ni nada de esto, pero hay un momento muy bonito que dice: yo no tengo cabida en esta España, que también conecta la peli como espejo deformado casi con la actualidad. Claro, hay una... él, como todo ser humano, encierra varias contradicciones. Una de ellas es que es un señor conservador y amante del orden establecido, pero resulta que es homosexual. Entonces su deseo, su naturaleza es disidente en sí misma con esa sociedad que se plantea con la dictadura. Y bueno, pues él pretende en un principio negar la realidad, y luego la realidad se le echa encima. Entre esas está la relación que establece con el personaje de Mario Casas, que es un franquista, pero un franquista a lo mejor que se le puede traer al lado bueno de la historia, ahí, y con el que hay una cierta tensión sexual no resuelta. Es muy divertido. A pesar de querer resolverla, claro. Hay una cosa para mí muy bonita, es un encuentro de dos personas en un principio
muy distintas y que difícilmente decidirían vivir algo juntos ni tomarse un café, pero la vida les hace encontrarse y pese a todas las adversidades nace entre ellos una amistad honesta y un afecto profundo, aunque esto ocurra en horas. Y eso me parece muy bonito. O sea, se podría contar como la amistad, una historia de amistad entre dos personas, entre dos hombres en este caso. Uno de los cuales, el que yo interpreto, evidentemente desea con intensidad al otro. Y del otro está bien que no se sabe. No se sabe, es un misterio. Y el otro llega como una especie de... Sí, es un teniente del ejército franquista, pero lo es de una forma un poco robótica. Es como si se hubiera vestido ese traje porque le ha tocado. Y no se ha cuestionado nada y repite el discurso oficial franquista como un loro. Pero todo eso, pues le van pasando cosas. O sea, ambos personajes experimentan un cambio importante y se enfrentan a su verdadera naturaleza y apuestan por ella. En ese sentido, la película me parece como muy vitalista, muy esperanzadora y muy bonita. Y luego es divertidísima, o sea, es una comedia negra muy divertida, funcionan muy bien los gags. Creo que recordaba a Gómez Pereira una frase de Alonso de Santos, que era muy bonita, que decía: no solo quiero hacer reír, sino depurar un poco el basurero. No sé si tú, que has hecho muchas películas, pero la comedia es una buena herramienta para traer todos estos temas al presente de esa manera. A mí me encantaría ser un gran actor dramático, pero sin embargo siento que mi lugar es más la comedia. Y la comedia me encanta, me parece maravillosa y me parece que a través de la comedia se puede profundizar en la naturaleza humana y en la historia humana y que no tiene por qué... O sea, creo que esta es una película que habla de un momento trágico de nuestra historia reciente a través de la comedia, sin restarle tragedia ni restarle rigor. Evidentemente no es un documental, es una ficción, pero creo que se puede abordar a través del sentido del humor cualquier tema de forma muy seria. Y luego es difícil porque normalmente dices una comedia sobre la guerra civil, la equidistancia va a llegar. Y sin embargo, no, la película tiene un claro mensaje antifascista y esto no es fácil, no siempre es fácil encontrarlo en los relatos porque hemos sido criados con el relato de malos unos, malos otros. Esto es una cosa que cuesta salir de eso. Sí, bueno, esto está reconocido por los propios protagonistas del Pacto de la Transición entre franquistas y antifranquistas. Me refiero a las cúpulas de los partidos y del sistema de la dictadura y tal, reconocido abiertamente que pactaron el silencio frente al proyecto que había supuesto la Segunda República de una democracia moderna, frente al proyecto que suponía el franquismo de exterminar a media población para mantener los privilegios de una minoría. Y bueno, entonces es normal que haya un déficit de conocimiento de nuestra propia historia. O sea, lo tremendo no es que se pactara ese silencio en el 77. Lo tremendo es que se haya mantenido después. O sea que, una vez más, lo siento, que la larga etapa de González, no sirviera para terminar con las fosas comunes, con los desaparecidos y con la ignorancia sobre nuestro pasado. Para precisamente consolidar una cultura democrática que desgraciadamente hoy vemos que no es tan sólida. Ahí a lo mejor hay una película también, hay un personaje. Puede ser. Y entonces me parece estupendo abordar esto. ¿En quién? ¿En Felipe González? Pero vamos, creo que... Sí, pero vemos a Willy Toledo interpretándole. Es una película necesaria, creo yo. Antonio de la Torre lo imita muy bien. Lo que pasa es que es muy rubio y con ojos azules. Y Manolo Solo también. Sí, bueno, Manolo Solo hizo en las guerras correctas. Sí. Pero en cualquier caso, una comedia me parece un vehículo fantástico para abordar esta cuestión trágica y un vehículo fantástico para que la gente más joven de hoy
los adolescentes, donde se ha puesto, parece ser un poco de moda frivolizar con la figura de Franco y con la dictadura y tal, me parece una muy buena ventana para observar ese momento histórico. Ahora que hablas de eso, claro, el otro día estábamos hablando con Andrés Lima de 1936 y decía que, ahora que han estado de gira, que tenían incluso una troupe de fans y que había chavales que habían visto la obra varias veces y habían viajado varias veces a las zonas del equipo. Y entonces hablaban con Vinuesa de cómo era Franco. Dicen, no solo de la obra, sino de lo que pasaba en el 36. Eran las dos cosas lo que les interesaba. Esto es una comedia. No sé si puede, o sea, esta cosa de que se dice de que la guerra del abuelo, que decía el otro, no interesa, es una cosa que no es tan cierta, y estamos viendo que también hay una adolescencia, una juventud que busca encontrarse con la historia. El escritor de Las casas vacías... ¿Cómo no va a interesar la historia de tu abuelo? Claro. Que es tu propia historia. La historia de un ser humano, es una corriente que empieza mucho antes de él y continuará después. Precisamente cuando Pablo Casado, que fue el que dijo... Ya está la izquierda con las historias del abuelo no sé qué, creo que fue él. Si dice eso es precisamente porque él tiene muy claro que es muy importante para sus intereses y los intereses que él defiende no hablar de eso. Porque la guerra civil supone un impulso a un proceso de acumulación del capital gigantesco en pocas manos, y esa es una dinámica que no se ha interrumpido nunca. Que hoy he leído que los sueldos de los directivos del IBEX han crecido no sé cuántas veces más a partir de que ya son centenares de veces lo que es el sueldo medio. Pues, vamos. Por no hablar ya de sueldo mínimo, que eso ya no... Bueno, te citaba Pepa que también vuelves al teatro, ¿no? Sí. Con un autorretrato de un joven anticapitalista. No, de un joven capitalista. Capitalista. El subconsciente lo ha traicionado al teatro del barrio. Soy consciente de que vivo en una sociedad que es injusta, hasta la crueldad, y quiero que cambie. Pero no sé si estoy seguro de estar dispuesto a arriesgarme a perder lo que tengo en el intento. Quiero conservar mi fama, quiero conservar mi cotización comercial, quiero conservar mis propiedades. Estoy hablando en serio. Soy un joven capitalista español. La obra la estrenaste hace bastante tiempo. Un montón. España ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, Sí. La extrema derecha ahora es una realidad mucho mayor. Antes salían en el 20N y estaban Sí. ahí, pero no era esto. Hablabas de los sueldos del IBEX, pues ya ni te cuento, ¿no? La desigualdad cómo ha ido creciendo. ¿Qué sigue valiendo de esta obra Bueno, hoy? esa obra habla mucho de la transición De ahí que estuvieras tanto con Felipe. y de las décadas y de la etapa de Felipe. Es una obra en la cual el texto he metido y sacado tantas cosas. También hablé en su día de Zapatero. He hablado muy críticamente de representantes políticos con los que supuestamente podría tener más afinidad. Supuestamente tiene una sensibilidad social mayor, pero precisamente por las siglas que tiene y la responsabilidad que eso supone, pues hacen a la izquierda más... Quien representa a la izquierda... a ver, es que no quiero utilizar los conceptos de izquierda y derecha para nada, pero quien se postula en nombre de un proyecto emancipador y lo vacía de contenido, hace más daño al proyecto emancipador que los de enfrente. Sí, así es. Voy el jueves, Sigue a ver. vigente la obra. A ver qué has hecho. Oye, y ahora que, bueno, hemos repasado todo esto, pero tú interpretaste a Franco en El Rey, ¿no? Sí. Que también era obra y luego la llevaste al cine y recuerdo... Bueno, fue como lo de Alejandro y Ana, fue grabar la obra, básicamente. A ver, con algunas licencias cinematográficas, pero sí. Ahí está en Filmin, yo creo. Sí, en sí, Filmin sí, por y en eso. Flixolé, cosa que me gusta mucho. Es que Es que hay un gran catálogo en Flixolé. Enorme, de todo Sí. el cine español. No, pero creo que decías que aunque sonara mal, pero había algo muy perverso y que había algo atractivo en interpretar, ¿no? supuesto. El mal. No sé si... Por supuesto, ¿cómo no? O sea, interpretar a Franco
es un gran personaje a interpretar, por supuesto que sí, como Hitler, como supongo que lo será Pol Pot, de menos de sus características personales, pero sí, por supuesto. Y claro. Decías antes lo de la comedia, y es verdad que tú has hecho muchos tipos de comedia. En el Teatro del Barrio hemos visto una comedia muy política, donde el humor tiene un punto de crítica, pero también subversivo. Luego hemos visto comedias que han sido la rehostia, como El otro lado de la cama. Ahora vuelve a esta segunda parte. ¿Qué tal esta vuelta? Tercera parte, es verdad. Esta tercera parte ya la protagoniza quien la tiene que protagonizar, que es gente joven, que es gente que tiene la edad que teníamos nosotros cuando hicimos la primera. Pero ahí estáis vosotros también. Conservan el protagonismo, o sea, el corazón de la película son gente joven, actores y actrices maravillosos, y luego Pilar Castro y Ernesto Alterio, de la vieja guardia, están también en primera línea de protagonismo de la peli. Pero sé que Willy y yo es una colaboración, vamos, sin más. Pero eres un gurú contra las relaciones tóxicas. Eso hemos leído. No lo hemos visto todavía, tenemos muchas ganas. Es como una especie de influencer a su manera. Sí. O sea, esto sí que da para un spin-off total. Sí. De momento no he convencido ni a Telecinco, ni a Tomás Cimadevilla, ni a David Serrano, que fue el creador de ese personaje. Pero ¿crees que hay mucho, como por ejemplo, no esto, vamos, lo que leemos en la sinopsis de Gurú de las relaciones tóxicas, también de replantear de la masculinidad, que es algo que hemos aprendido en estos últimos años? ¿Cómo? Perdón, sí. En esto, ¿no? Que solo leyendo lo de Gurú de las relaciones tóxicas. Sí, bueno, en el caso de Rafa, el taxista es un ser, el taxista en las dos primeras es un ser delirante y aparte es un tipo absolutamente machista y básico, pero que le ha dado ahora por defender, por ir de feminista, cuando no sabe ni qué es. O sea, que es un falso, pero bueno, falso aliado. Sí, hay un corto maravilloso de la actriz Pilar Gómez que se llama La loca y el feminista. Sí. ¿Lo habéis visto? Maravilla. Que habla de los hombres que se dicen feministas, pero sin ninguna duda. Yo soy súper feminista. Hay muchos así. Ahora, sí, eso ponlo en duda inmediatamente. Échate a temblar. Antes decías una cosa, que la película era la conexión de dos personas que no tenían nada que ver, pero por circunstancias coinciden y bueno, se llevan bien, ¿no? No sé si eso os ha pasado. No solo se llevan bien, sino que surge un afecto entre ellos verdadero. ¿Y eso te ha pasado muchas veces? Quiero decir, porque pienso en Mario Casas, ¿no? Que es un actor con una trayectoria muy distinta a la tuya. No sé si sois diferentes o no, porque no os conozco tanto. Nos hemos entendido muy Pero muy ¿cómo bien ha sido en esta película? ese encuentro también? Ni siquiera nos conocíamos personalmente. No solo no habíamos trabajado juntos, sino que no nos conocíamos. Y tuvimos 2 o 3 encuentros antes de empezar a rodar, y desde el primer día yo creo que tuvimos los dos una actitud muy respetuosa el uno con el otro, y sobre todo que tuvimos claro que había que construir juntos lo que fuese, y entonces hemos ido muy, muy de la mano, y ha sido una muy buena experiencia, la verdad. ¿Te ha llevado por el camino de los ayunos? Porque nos contó que hacía ayunos. Me hubiera encantado que me arrastrara por el camino del deporte, pero no. O sea, y aparte es la persona... O sea, es el cuerpo como más, no sé si decir perfecto, porque depende de gustos, pero el cuerpo más musculoso en cuanto a volumen y definición. Es que no podemos hacer spoilers. Es un pedazo de hombre, realmente, como dice. Y entonces, claro, yo a su lado me sentía una chatarra. Lo has visto de cerca. Una chatarra. No, pero ahora que decía, ¿no? De cómo habéis llevado la comedia, la preparación, ¿es Gómez Pereira director de ensayos o no? ¿O os deja como no, tuvimos 2 o 3 encuentros. También siempre pasa en las películas, las últimas semanas los directores tienen tantas cosas que hacer y que atender, que si no has tenido ocasión, y no la tuvimos, de ensayar con mucho tiempo de antelación, es difícil. Y entonces sí, tuvimos una lectura, todo el elenco, para poner en común la visión del asunto. Y luego tuvimos, sí, 2 o 3 días de ensayos, pero bueno, no más. También en este caso había un guión muy redondo, muy sólido, escrito, con lo cual eso ya, un guión muy bien cerrado, entonces con ser fieles al guión ya teníamos mucho hecho.
Oye, antes que hablábamos del otro lado de la cama, que fue un exitazo, que fue la gala que presentáis con Animalario, que luego vino el No a la Guerra, la consecuente censura, el IVA, el 21%, la venganza. Ahora bueno, vemos a los artistas hablar de Palestina, posicionarse con respecto a Gaza, que vemos también ciertas formas de censura en Estados Unidos. No sé si un poco te recuerda ese clima de aquel momento al clima actual. En España quizá estamos en otro lado, pero bueno, también hay otras voces, aunque no desde ese clima era terrible porque teníamos un gobierno que apoyó la guerra de Irak, que es uno de los crímenes contra la humanidad más terroríficos, y por eso que Tony Blair esté ahora en este asunto de Gaza te echas a temblar, pero terriblemente. Cuando recuerdas esa foto de los tres con los pies sobre la mesa, madre mía. Pero digamos que la sociedad española no estaba... O sea, ocurría esto terrible, pero no estaba, digamos, tan violentada como ahora, ¿no? Tan alterada, quiero decir, era previo a la crisis de 2008, o sea, no había, la brecha entre los que tienen y los que no era menor. El apoyo a al sistema democrático en general era mayor. Hoy en día hay un peligroso descrédito del sistema, cuando lo que criticaba el 15M no era la democracia, era la gestión fraudulenta de la democracia, y lo que pedía era mayor democracia. Pero es que hoy en día se está poniendo en duda no la gestión, sino el propio sistema. Y lo que está haciendo Trump en Estados Unidos demuestra que las reglas son muy poco sólidas. Si un tipo puede hacer todo eso, quiere decir que las reglas democráticas permiten que se concentre un poder de una dimensión tal que no es democrático en la figura del presidente de gobierno. Entonces sí, son tiempos difíciles. Pues te vamos a dejar para que te tires por el tobogán de la revuelta. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias, un placer. Se ha hecho muy cortito.